Al cine antiguo le bastaba con la fascinación de las imágenes en movimiento. No había planificación ni desplazamientos de cámara. Sin embargo, enseguida surgieron cineastas que contribuyeron a que el nuevo medio fuera adquiriendo un lenguaje, el lenguaje de las imágenes en movimiento. Grabando. El regador regado, 1-1 segundo. El plano es la unidad básica del lenguaje de las imágenes en movimiento. El registro de cada plano supone una doble elección. ¿Qué es lo que se va a mostrar y cuánto va a durar? Espacio y tiempo son los materiales que maneja el realizador. El orden y el ritmo definitivos son operaciones que se llevan a cabo luego, durante la fase de montaje. Al encuadrar, se realiza la primera selección del espacio. El tamaño del cuadro, la cantidad de espacio acotado, se elige en función de la figura humana. Los planos generales son de carácter informativo. Sirven sobre todo para describir acciones físicas. Afortunadamente, las convenciones del lenguaje de las imágenes en movimiento son a menudo vulneradas. En la película El Sur, el director hace de un plano general sobre un personaje estático el más oportuno para expresar su soledad. Le dejé allí, sentado junto a la ventana, escuchando aquel viejo pasodoble, solo, abandonado a su suerte. Pude hacer por él más de lo que en ese momento hice. Es lo que siempre me he preguntado, porque esa fue la última vez que hablé con él. ¿Eres tú, Rosa? Los planos situados hacia la mitad de la escala son adecuados para escenas de diálogo. Quería disculparme contigo por ser tan descuidado y por haber dejado caer el zumo de pera. Por eso y por entrar en meditación sin llamar. ¿Qué importancia tiene eso? Somos primos. ¿No? ¿Qué cosas más raras tienes ahí? Yo no tengo nada. No me digas que te enteras ahora, cínico. Que bien te he visto cómo miras a las de Isabel. Yo... ¡Qué mentira! ¿Y está duro? ¿Un poco? ¿Puedo tocar? Bueno. Eres hermosa. Quizá más hermosa aún que en nuestros tiempos. Pero has cambiado. Los primeros planos acentúan con fuerza el tono expresivo de ciertas situaciones. Tu mirada es ahora rápida, calculadora. Antes tu mirada era clara, directa, abierta, sin disimulo.
El encuadre también se ve modificado por el punto de vista. En el ángulo normal, la cámara está a la altura de los ojos del personaje. En el contrapicado, la cámara está por debajo del personaje. En el ángulo picado, la cámara se sitúa por encima del personaje. En el ángulo aberrante, la cámara se inclina a un lado. Existe además otro punto de vista, el que coincide con la mirada de uno de los personajes. Es el punto de vista subjetivo. Los ángulos picados, contrapicados y aberrantes enfatizan el encuadre. La sustitución del ángulo normal por otros puntos de vista es una decisión que tiene con frecuencia repercusiones expresivas. ¿Qué he hecho que no sea perfectamente correcto? ¿Crees que esas murmuraciones pueden seguir ensuciando por ahí el nombre de mi madre? ¿Qué intentas hacer con esa chica? ¿Simular que eres un millonario? ¿Y de dónde has sacado esa forma tan cursi de hablar? No hay nadie que hable así. Te he visto emplear trucos absurdos con las mujeres, pero lo que estás haciendo ahora es bajo y ruin. Mira, el próximo plano quiero que sea una panorámica descriptiva de todo el campo. Sí, de izquierda. Las posibilidades creativas del director a la hora de realizar el encuadre se enriquecen con los movimientos de cámara. La panorámica es el movimiento más sencillo. Consiste en la rotación de la cámara sobre su propio eje. En el movimiento de traveling se desplaza toda la cámara. El movimiento de traveling puede llegar a confundirse con el efecto de zoom, pero el resultado visual es en ambos casos muy distinto. Con el zoom, la cámara no se mueve. El alejamiento o el acercamiento se produce al desplazar las lentes del objetivo, al variar la distancia focal. En este acercamiento al regador mediante el zoom, jamás se verá directamente al niño acuclillado al otro lado del cubo. Este otro plano empieza en un encuadre similar y también acaba en plano medio del regador. Sin embargo, en su transcurso se descubre al niño. Con el traveling, la distancia focal no varía. El objetivo abarca siempre el mismo ángulo. Es la cámara la que se desplaza. Por eso se descubre al niño al sobrepasar el cubo. Obsérvese de nuevo la diferencia. El zoom manipula la perspectiva. El traveling respeta el espacio real. La elección de uno u otro tratamiento implica, por tanto, una diversa concepción estética. El movimiento más complejo se realiza con la grúa.
La grúa permite el desplazamiento simultáneo de la cámara en las 3 dimensiones del espacio. Los movimientos de cámara, cuando no son de acompañamiento de personajes y se hacen más perceptibles, poseen una fuerte carga emotiva. Opinan indeleblemente sobre todo aquello de lo que se alejan o se acercan. Lo descubriremos. En esta escena de la película Recuerda, un traveling introduce al espectador en el sueño del protagonista. No sé describir qué sitio era aquel. Para apoyar el carácter onírico de la acción y el decorado, la cámara se mueve con una cadencia constante. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. Esta panorámica hasta el personaje sirve para el reencuentro con la realidad. Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá, esas eran sus ilusiones convertidas en sueños. Siga. Bien, yo estaba sentado. Otra, de sentido inverso, nos sumerge nuevamente en el sueño. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta, las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas, le parto la cara. Un traveling de alejamiento pone punto final al recuerdo. Siento mucho lo de la chica ligera de ropa. Menos mal que no soñaste que yo era una batidora como hizo otro de mis enfermos. Una acción puede reproducirse respetando su duración real sin ningún corte ni transición. Estamos ante un plano secuencia, pero el tiempo de las imágenes en movimiento también puede alargar o acortar el tiempo de la realidad. La ralentización tiende a poetizar las imágenes, aunque también sirve para realzar acontecimientos que de otro modo se sucederían con excesiva velocidad. Otra forma de alargar el tiempo real se produce mediante una reiteración del montaje. Así ocurre en esta secuencia en la que el paso de un tren militar por una estación se alarga para incrementar la sensación de angustia de los familiares que allí esperan. La aceleración es una forma de condensar el tiempo real y a la vez un eficaz recurso cómico. Sin embargo, lo más habitual es acortar el tiempo mediante un montaje elíptico. Existen distintos tipos de transiciones para hacer más fluida la elipsis entre dos escenas. El corte es la transición más sencilla.
Este personaje entra al portal de un edificio. Por corte directo, le vemos ya ante la puerta de un piso. El corte nos ha ahorrado la información inútil de su recorrido hasta el piso. ¿Qué desea? ¿Qué deseo aquí? El encadenado consiste en el desvanecimiento de una imagen que se sobreimpresiona con la progresiva aparición de la siguiente. El encadenado entre dos imágenes es una transición suave para sugerir un cierto paso de tiempo. En esta ocasión, el encadenado ha resuelto una transición de varias horas. En el fundido a negro, la transición se produce por un oscurecimiento de la primera imagen, mientras que la segunda, partiendo de negro, adquiere luminosidad de forma gradual. No quiero que te arriesgues. Suerte. Este ha sido un fundido a negro, aunque también se puede fundir a cualquier color. Por otra parte, la elipsis temporal que sugiere el fundido suele ser más dilatada que con otras transiciones, unos días, unos meses e incluso años. El barrido es un procedimiento de transición que se realiza en la fase de registro. Cuando la escena acaba, la cámara se desplaza con una panorámica tan veloz que solo se aprecian manchas fugaces en la pantalla. La segunda escena comienza con otro barrido que se detiene ante la acción. Ambos barridos, el de salida y el de entrada, se empalman en la fase de montaje para crear una sensación de continuidad. El barrido, como las otras transiciones, también sirve para marcar una elipsis temporal más o menos prolongada, aunque a veces posee un sentido espacial. Se trata de mostrar lo que está ocurriendo en ese mismo momento en algún otro lugar. ¿Quién es usted? Eso no importa. ¿Me van a dejar libre? Claro. Su mujercita le estará esperando. Le cree muerto. El desenfoque es otra elipsis que además funciona para introducir un recuerdo del pasado o un acontecimiento onírico, fantástico, imaginado. La transición a través de cortinillas ofrece posibilidades formales muy amplias. En este caso, para pasar de una escena a otra, se recurre a una cortinilla circular. He pasado mucho miedo. No tienes por qué preocupar. Y me acostumbro. No sé hacer otra cosa. Ya sabes, es mi trabajo. No quiero que te vuelvas a alejar más de mí. Es demasiado peligroso. Pero si acabo de volver de viaje, ¿no se podría retrasar? ¿Dónde es esta vez? ¿A quién? No le conozco. Sí, mañana sin falta. ¿De acuerdo? Tengo que volver a marcharme. ¿Qué desea?
deseo a ti. En vídeo, la gama de transiciones se ha multiplicado con los efectos digitales. Efectos que han venido a enriquecer notablemente el lenguaje de las imágenes en movimiento. El tiempo real se alarga, se acorta y además puede adoptar un orden nuevo. Este orden nuevo se imprime no solo mediante un truco como este. Con el montaje se puede crear una estructura temporal distinta. Se rompe el hilo contemporáneo del relato para intercalar una acción ya ocurrida, del pasado. En la película Gritos y susurros se insertan constantemente estos recuerdos denominados flashbacks. Recuerdo que una vez, era otoño, me había escondido tras una cortina y la observaba en secreto. Estaba sentada en el salón rojo, con su vestido blanco, inmóvil, la cabeza inclinada, las manos como desmayadas sobre la mesa. De pronto, me vio y me llamó suavemente. Me acercaba recelosa, temiendo que, como de costumbre, me iba a regañar. ¡Atención! ¡Preparados! ¡Empezamos a rodar! El espacio y el tiempo no son elementos aislados en el lenguaje de las imágenes en movimiento. Hay, entre otros aspectos, una correspondencia directa entre el tamaño del plano y su duración. Por ejemplo, ¿cuál de los planos siguientes dura más? Los tres planos duran lo mismo, pero el plano detalle se aguanta menos, parece más lento. Por lo general, cuanto mayor sea el tamaño del plano, más tiempo habrá de durar en imagen.